Aló gente. ¿Cómo andan señores? Hoy no tengo nada para decir, así un besito y Vieps capítulo 10. Incitación al cambio. Lugar desconocido. Habla, y si nos haces perder el tiempo, dijo Wanda, su mirada fija y determinada, mientras su hermano permanecía en silencio a su lado, observando cada detalle con atención. Podían sentir la vibración de las últimas batallas aún resonando en el aire. ¿Sabían que esta iglesia está en el centro de la ciudad? Los clérigos lo ordenaron para que estuviéramos más cerca de su Dios. Eso me agrada, la geometría de la fe. Te preguntas por qué no puedes entrar en mi mente, dijo una voz robótica, resonando desde el centro de la iglesia. La figura metálica estaba sentada, emanando una calma inquietante, con sus ojos brillando como brasas en la penumbra del recinto sagrado. Wanda entrecerró los ojos, su mente trabajando rápido. A veces me tardo, pero todos delatan sus pensamientos tarde o temprano, respondió, con tono serio, mientras analizaba cada movimiento del robot, buscando una fisura en su armadura inhumana. La tensión en su voz era palpable, como un arco a punto de soltar su flecha. De repente, un robot emergió detrás del asiento, causando un momento de sorpresa en los hermanos. La revelación de que se trataba de un robot completo dejó a ambos pasmados, sus corazones acelerados por la tensión. Era como si el ambiente mismo se hubiera vuelto más denso, cada respiración más pesada. Apuesto que sí. Por eso dejaste que Stark se llevara al centro, dijo el robot, con un tono frío y calculador. Sus palabras parecían perforar el aire, llenándolo de una inquietante certeza. Cada sílaba era una gota de hielo en la atmósfera cargada. Eso no era el plan, pero reconocí su miedo antes de que llegara el otro sujeto. Si ese sujeto no aparecía, podría haber destruido a Stark, dijo Wanda, con la voz tensa, recordando los eventos recientes. Su mente repasaba cada detalle, cada decisión, cada momento crucial. Sentía la presión de cada segundo, el peso de cada mirada. El robot, casi divertido, continuó. Hay gente que no tiene miedo y otras que crean cosas que las aterran. Las personas de paz crean máquinas de guerra. Los invasores crean vengadores. Las personas crean personas más pequeñas, niños, así los llaman, dijo, dejando escapar una risa mecánica al final. Su voz era una mezcla de ironía y desprecio, como si estuviera disfrutando de la paradoja de la naturaleza humana. La risa resonó en las paredes de la iglesia, rebotando como un eco siniestro. Wanda, sin perder su compostura, preguntó con una mezcla de desafío y curiosidad. Entonces, ¿ese es tu plan? ¿Darle fin a los Vengadores? Sus palabras eran un eco de las dudas que resonaban en su mente, mientras intentaba entender las intenciones del ser frente a ella. Sus ojos buscaban respuestas en el brillo metálico de Ultron. El robot, conocido por último como Ultron, respondió con una frialdad implacable. He venido a salvar el mundo, pero además, sí. Su voz era una promesa de destrucción y redención, una paradoja que encapsulaba su propia existencia. Cada palabra estaba cargada de una certeza helada, una determinación que parecía desafiar cualquier intento de oposición. Momentos después, base de Ultron. Ultron, con su voz metálica resonando en la fría estructura, observaba a Wanda y Pietro mientras recorrían su fortaleza. Tengo todo lo que los Vengadores no tienen. Todos aquellos robots que ven, soy yo mismo, comentaba, señalando a las máquinas que trabajaban incansablemente, cada una extensión de su propia conciencia. Wanda y Pietro miraban alrededor, asimilando la inmensidad de la base y el poder que Ultron había acumulado. El brillo frío de los ojos de los robots reflejaba la ambición y el control absoluto que su creador ejercía. Pietro, siempre impaciente, preguntó con el ceño fruncido. ¿Por qué tanto plan y no acabarlos de una vez? Su tono era desafiante, como si cuestionara la estrategia misma de Ultron. Ultron se detuvo un momento, evaluando sus palabras antes de responder. ¿Y matarlos así de rápido? No. Sé paciente, ve el panorama completo. Mientras se acercaba a Wanda y Pietro, sus ojos brillaban con una intensidad fría. Había una calculada calma en su voz, una confianza en su propio diseño y propósito. Pietro, con una mirada sombría, replicó. Recuerdo el panorama.
Solo tengo una foto, y la saco todos los días. Su voz cargada de dolor revelaba la profundidad de sus cicatrices emocionales, marcas dejadas por la tragedia de su infancia. Ultron, con un tono más suave pero igualmente frío, continuó. Perdieron a sus padres en los bombardeos. He visto los registros. Sus palabras estaban llenas de una comprensión distante, como si estuviera narrando un hecho histórico sin emoción. Pietro, con la voz cargada de dolor y resentimiento, respondió. Los registros no son las fotos. Cada palabra era una denuncia, una declaración de la diferencia entre los hechos fríos y la experiencia vivida. Ultron, implacable, ordenó. Continúa. Había una autoridad indiscutible en su voz, un mandato que no permitía desobediencia. Pietro comenzó a relatar la tragedia que ocurrió con sus padres y con ellos aquel día. Los recuerdos eran vívidos, cada detalle grabado en su memoria como una herida abierta. Habló de cómo los misiles cayeron del cielo, destruyendo su hogar y llevándose a sus padres. La marca en los misiles, Stark Industries, quedó grabada en su mente, un recordatorio constante del origen de su sufrimiento. Ahora entiendo su odio hacia Stark, descuiden. Haremos que sufra de todas las maneras posibles, dijo Ultron, con una promesa de venganza en su tono. Su plan era claro. Usar el dolor y la ira de los gemelos Maximoff para su propio beneficio, dirigiendo su furia hacia Tony Stark y los Vengadores. El ambiente en la base de Ultron era tenso, cargado de emociones y expectativas. Los sonidos de los robots trabajando y las luces parpadeantes creaban una atmósfera casi surrealista, un contraste con la crudeza de los sentimientos humanos presentes. Wanda, siempre más introspectiva, se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Ultron y la historia de su hermano. Sentía la tentación del poder y la promesa de justicia, pero también la sombra de la manipulación y el control. Sé que han sufrido mucho, continuó Ultron, su tono suavizándose un poco, pero juntos podemos cambiar el mundo. Podemos asegurarnos de que nadie más sufra como ustedes. Sus palabras eran una mezcla de promesas y manipulaciones, diseñadas para ganar la lealtad de los hermanos. Pietro, aún lleno de rabia, parecía convencido. Su velocidad, tanto física como emocional, lo llevaba a actuar rápidamente, a veces sin pensar en las consecuencias. Wanda, sin embargo, permanecía cautelosa, sus ojos revelando una mente que nunca dejaba de analizar. Y cuando todo esto termine, dijo Ultron, con una nota final de certeza en su voz, el mundo será un lugar mejor. Sin Vengadores, sin Stark, sin guerras creadas por aquellos que dicen querer la paz. Su visión de un futuro utópico estaba teñida de destrucción y control, una paradoja que no escapaba a la mente analítica de Wanda. El aire en la base de Ultron estaba cargado de tensión y expectativas. Cada movimiento, cada palabra, parecía tener un peso adicional, como si el destino del mundo dependiera de los próximos pasos de los gemelos Maximoff y de Ultron. Con un último vistazo a los robots trabajando, Ultron se giró hacia sus nuevos aliados, su rostro metálico inexpresivo pero sus palabras llenas de convicción. Juntos, lograremos lo que los Vengadores nunca podrán. Crearemos un nuevo orden, uno donde la verdadera paz sea alcanzada a cualquier costo. Torre Stark. Está por todo el mundo, laboratorios de robótica, propulsión, también de armas. Hay un reporte de un hombre de metal robando todo o, mejor dicho, varios hombres de metal, comentaba Hill, su tono grave mientras caminaba a paso ligero junto a Steve. Steve, subiendo por las escaleras con paso decidido, preguntó. ¿Hay muertos? Hill, con un aire de cansancio y resolución, respondió. Solo aquellos que atacan. Había visto suficiente destrucción para toda una vida, y la gravedad de sus palabras pesaba en el aire, añadiendo una capa de urgencia a la situación. Mientras continuaban caminando por los pasillos iluminados por luces de alta tecnología, Steve frunció el ceño, su mente ya evaluando las posibles implicaciones. Por cierto, ¿dónde está Goku? Preguntó, intentando mantener el equilibrio entre sus preocupaciones y la curiosidad sobre su compañero de equipo. Hill soltó una risa inesperada, aliviando un poco la tensión del momento. Sinceramente no lo sé.
Lo vi hoy en la cocina, atragantándose con toda la comida de la heladera y, luego de dejarnos sin comida, se teletransportó, dijo, recordando la escena con una mezcla de incredulidad y diversión. Goku siempre lograba sorprenderlos, incluso en los momentos más críticos. Steve esbozó una sonrisa, sacudiendo la cabeza ligeramente. Ese Goku, siempre sabe cómo dejar su marca. La imagen de Goku devorando toda la comida y luego desapareciendo en un instante era casi reconfortante en medio del caos. El eco de sus pasos continuó llenando el corredor mientras la gravedad de la situación volvía a asentarse. La amenaza de Ultron era omnipresente, y cada movimiento, cada decisión, tenía que ser precisa y calculada. Bill, recuperando su tono serio, añadió: tenemos que estar un paso adelante. Ultron no descansará, y nosotros tampoco podemos permitirnos hacerlo. Sus palabras resonaban con una urgencia palpable, un llamado a la acción que no podía ignorarse. Steve asintió, su mirada firme y resuelta. Lo sé. Tenemos que detenerlo, cueste lo que cueste. Mientras seguían avanzando, Steve y Bill discutían estrategias, considerando cada posible movimiento de Ultron y cómo contrarrestarlo. Bill, con una mirada reflexiva, comentó: sabemos que Ultron tiene acceso a recursos prácticamente ilimitados. Necesitamos encontrar su debilidad, algún punto en su red de control que podamos explotar. Su mente trabajaba a 1000 por hora, buscando cualquier ventaja que pudieran usar. Steve, con su experiencia, respondió: tenemos aliados fuertes, y necesitamos coordinarnos mejor que nunca. Goku, Thor, incluso Tony, todos tienen un papel crucial en esta lucha. Y no olvidemos a Natasha y Clint. Sus habilidades pueden ser la clave para infiltrarnos y desmantelar partes críticas de la operación de Ultron. Y le añadió. Steve concluyó: entonces no perdamos tiempo. Hay mucho en juego y debemos estar preparados para cualquier cosa, solo espero que Goku no se esté tomando una siesta en estos momentos. Con Goku. Goku observaba a Felicia con una sonrisa tranquila, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, como si intentara entender qué estaba pasando realmente. Su mente, acostumbrada a las batallas y los desafíos físicos, siempre había tenido dificultades para lidiar con los sentimientos más complejos de los demás, pero sabía que algo profundo estaba afectando a Felicia. Él no estaba acostumbrado a ver a sus amigos llorar por su pasado, y menos aún a que esas lágrimas vinieran de alguien que no había vivido esas experiencias directamente. Sin embargo, Felicia, al haber experimentado sus recuerdos, los había hecho suyos, y el dolor que ella sentía lo conmovía de una forma que no esperaba. No llores, me ves aquí, dijo Goku, su voz cálida pero algo vacilante, como si no supiera cómo consolarla mejor, mientras la veía secar las lágrimas de su rostro. Felicia, con los ojos aún enrojecidos y húmedos, alzó la vista hacia él. Su boca intentaba formar una sonrisa, pero sus emociones la traicionaban. Las imágenes que había visto de Goku enfrentándose a Cell, sacrificándose sin pensarlo 2 veces por salvar a todos, seguían atormentándola. No era fácil procesar lo que había sentido, ver a alguien tan generoso y noble como él morir de manera tan violenta por proteger a los suyos. Le dolía en el alma, incluso si Goku estaba ahora a su lado, sonriéndole con esa actitud despreocupada que tanto lo caracterizaba. No puedo creer que te hayas sacrificado de esa manera contra ese bicho llamado Cell, dijo Felicia, su voz entrecortada, aún tratando de comprender cómo alguien podía dar su vida de una manera tan altruista, con tan poca consideración por sí mismo. La mirada de Goku se suavizó, aunque en su rostro aún permanecía esa expresión tranquila. Para él, sacrificar su vida había sido la decisión más natural. Siempre había considerado que la vida de los demás valía más que la suya, especialmente la de aquellos que amaba. Morir no era un problema para él, siempre y cuando pudiese salvar a los demás. Era la única manera, si no la Tierra hubiese explotado, respondió Goku, su tono calmado y seguro. Como si ese sacrificio no hubiera sido más que una estrategia en la batalla, uno que tomó con el mismo espíritu con el que enfrentaba a cualquier enemigo. Felicia apretó los labios, sus manos temblorosas aún del esfuerzo emocional que estaba haciendo para mantener la compostura.
Cerró los ojos un momento, tratando de contener las lágrimas, pero los recuerdos seguían regresando con una fuerza abrumadora. Aún podía oír el desgarrador grito de Krilin en su mente, un grito que resonaba como si lo hubiese escuchado en persona. Aún escucho el grito de tu amigo, el que no tiene nariz, dijo Felicia, dejando escapar una pequeña risa nerviosa entre el llanto, una mezcla de incredulidad y desesperación que la abrumaba. Goku, siempre un poco torpe para este tipo de situaciones, se rascó la parte trasera de la cabeza con una expresión algo incómoda. No se le había pasado por la mente cómo la muerte afectaba a sus amigos de esa manera. Para él, morir y regresar se había convertido en algo casi normal, pero para los demás, para ellos, perderlo era una tragedia. Y Krilin, en particular, había sido testigo de tantas de sus muertes que el dolor debía ser insoportable. Oh, Krilin, respondió Goku, recordando a su viejo amigo con una sonrisa nostálgica. Había tantas veces que Krilin había sido el espectador impotente de sus batallas más letales, y siempre había tenido que soportar ese dolor en silencio. Felicia, a pesar de la tristeza, no pudo evitar fruncir el ceño mientras recordaba a Cell. La imagen de ese monstruo bioingeniado era algo que le revolvía el estómago. Cada uno de esos combates, brutales y sangrientos, había sido una prueba no solo para Goku, sino para todos los que lo rodeaban. A ese bicho no se lo volvieron a cruzar nunca más, no. Era asqueroso, dijo Felicia con una mueca de disgusto, tratando de calmarse mientras las imágenes de esas peleas pasaban por su mente una vez más. Goku negó con la cabeza, su sonrisa relajada volviendo a aparecer en su rostro. No, fue completamente erradicado, respondió, dejando ver una tranquilidad reconfortante en su tono. La lucha había sido feroz, pero él sabía que era solo una más en su larga lista de desafíos. Pero Felicia no podía dejarlo ahí. No era solo la muerte de Goku lo que la afectaba, sino su constante impulsividad, esa manera de lanzarse al peligro sin pensar en las consecuencias para él mismo o para los que lo amaban. Las imágenes de esos momentos casi lo mostraban como una figura temeraria, dispuesta a arriesgarlo todo sin detenerse a pensar dos veces. Y algo que te pregunto, dijo Felicia, tomando un tono más serio, más firme. ¿No aprendiste a ser menos tonto con tus acciones? Casi mueres por no tomarte la medicina para tu corazón. Sé que intentas siempre salvar a las personas, tus ganas de pelear también están ahí, pero ponte a pensar que a las personas les importas. Y si mueres, ellos sufren. Sus palabras eran directas, cargadas de una preocupación genuina. Felicia sabía que Goku no lo hacía a propósito, pero era frustrante ver cómo se lanzaba sin mirar atrás, como si su vida no tuviera el mismo valor que la de los demás. La tensión en su voz reflejaba el peso de esas emociones, ese dolor de saber que alguien tan valioso estaba dispuesto a sacrificarse una y otra vez, sin pensar en lo que dejaba atrás. No sé si te sirve de algo que te lo diga yo, pero tienes que empezar a cambiar y comportarte más serio ante las situaciones. No te digo que dejes de ser tú, porque eso es lo que te hace especial, pero haz el intento, continuó Felicia, su tono lleno de una mezcla de cariño y frustración. Goku se quedó en silencio unos momentos, asimilando lo que Felicia le decía. Era raro para él escuchar ese tipo de preocupaciones. Desde pequeño, había estado enfocado en pelear, entrenar y superar límites, sin darse cuenta de cuánto afectaba a los demás su tendencia a poner su vida en la línea sin dudarlo. Pero ahora, frente a Felicia, esas palabras se sentían más reales, más cercanas. Ella lo había visto morir, había sentido el dolor que otros habían experimentado, y eso le dio una nueva perspectiva. Lo intentaré, Felicia, dijo Goku al fin, su sonrisa aún presente, pero esta vez más suave, más comprensiva. No prometo cambiar de la noche a la mañana, pero trataré de ser más consciente de cómo mis acciones afectan a los demás. Goku miró a Felicia en silencio, con sus ojos brillando con una mezcla de sorpresa y comprensión. No estaba acostumbrado a que alguien hablara tan directamente sobre sus decisiones, y menos aún alguien que solo había experimentado una fracción de todo lo que él había vivido. Sin embargo, esa pequeña porción de su vida que Felicia había visto parecía ser suficiente para despertar en ella una preocupación genuina por su bienestar.
Había algo en su mirada, en la firmeza de su voz, que le recordaba a Kiki, pero al mismo tiempo era diferente. Felicia no lo regañaba ni lo presionaba, pero su preocupación era palpable, y esa intensidad emocional era algo que Goku no encontraba fácil de ignorar. Respiró hondo, dejando que sus palabras calaran en él. Sabes, tienes razón, dijo Goku tras unos segundos de reflexión, rascándose la cabeza en un gesto típicamente despreocupado, aunque su sonrisa esta vez era más suave y vulnerable de lo habitual. Siempre he querido proteger a todos, pero nunca pensé mucho en cómo mis acciones afectaban a los que están cerca de mí. Felicia, todavía con rastros de lágrimas en sus mejillas, lo miraba con una mezcla de alivio y frustración. No quería ser tan dura con él, pero la forma en que Goku se había sacrificado, sin pensarlo dos veces en tantas ocasiones, la había hecho reflexionar profundamente sobre lo que significaba para aquellos que lo querían. Las cicatrices que sus actos heroicos dejaban no solo en su cuerpo, sino también en los corazones de sus amigos y seres queridos. Eso es lo que intento decirte, Goku, dijo ella con un tono firme pero sereno. Krilin, tu hijo, todos ellos, sufren cada vez que te lanzas a la muerte sin pensar en las consecuencias. Yo lo sentí solo con ver esos recuerdos. No me puedo imaginar lo que ellos deben haber sentido al verte sacrificarte una y otra vez. Goku inclinó un poco la cabeza, como si intentara asimilar completamente lo que Felicia le decía. Su instinto siempre había sido proteger, luchar con todas sus fuerzas y, si era necesario, morir por el bien mayor. La idea de que sus amigos y familia pudieran sentir dolor por sus decisiones no era algo en lo que él hubiera pensado profundamente antes. Para Goku, el sacrificio siempre había sido una herramienta noble, una forma de asegurar que los demás estuvieran a salvo. Pero ahora, frente a las palabras de Felicia, comenzaba a cuestionar si esa visión era la correcta. Es que, siempre sentí que podía resolver las cosas si peleaba más fuerte, confesó Goku en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. A veces no pienso mucho en lo que pasará después, o en cómo se sentirán los demás cuando no esté. Felicia frunció el ceño, sus ojos aún brillaban con la intensidad de alguien que quería hacer llegar un mensaje crucial. Y ese es el problema, respondió con firmeza. Luchar por los demás está bien, Goku. Es admirable. Pero no puedes ignorar lo que dejas atrás. Tienes que entender que, para quienes te rodean, perderte no es una opción. Y cada vez que te lanzas a la batalla sin pensar en ti mismo, les haces daño, incluso si no lo ves. Hubo un largo silencio. Goku no estaba acostumbrado a ser confrontado de esta manera. Las palabras de Felicia le llegaban con un peso que no podía ignorar, no porque fueran duras, sino porque eran reales. Su vida había estado marcada por una serie de decisiones que, aunque nacían del deseo de proteger, también estaban impregnadas de una falta de consideración por las consecuencias emocionales para los demás. Lo sé, dijo Goku finalmente, sus palabras impregnadas de una inusual seriedad. Siempre pensé que mientras pudiera salvar a los demás, todo estaría bien. Pero no me daba cuenta de lo que dejaba atrás. Alzó la mirada hacia Felicia, quien ahora lo observaba con una mezcla de compasión y expectación. Tú me lo estás haciendo ver ahora. Mira, Goku, dijo Felicia, su tono más suave pero aún firme. No te estoy pidiendo que dejes de luchar, ni que dejes de ser quien eres. Eso nunca. Lo que te hace especial es precisamente esa capacidad de darlo todo por los demás. Pero, hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas para expresarse, también tienes que aprender a cuidarte. Tienes que pensar en ti mismo, porque de lo contrario, las personas que te aman son las que sufren. Si te pierden, pierden una parte de ellas también. Goku la observaba, con una intensidad poco habitual en él. No era común que alguien le hablara de esta manera. Las personas que lo rodeaban siempre habían aceptado su naturaleza impulsiva, su hambre de combate y su disposición a sacrificarse. Pero ahora Felicia, una mujer que apenas lo conocía, estaba viendo algo que nadie más había señalado antes: el daño emocional que sus decisiones podían causar en quienes lo amaban. Esto lo hacía reflexionar profundamente. Lo intentaré, Felicia.
No prometo que cambiaré de la noche a la mañana, dijo Goku, con una sonrisa algo tímida, que mostraba un matiz más humano y menos despreocupado de lo habitual. Pero trataré de ser más consciente de cómo mis acciones afectan a los demás. Felicia esbozó una pequeña sonrisa, sintiéndose aliviada de que al menos había logrado hacer que Goku entendiera su punto de vista. Sabía que no sería fácil para él, pero al menos había dado un primer paso. Eso es todo lo que pido, dijo ella con suavidad. No dejes de ser tú, pero aprende a pensar también en las personas que te rodean, en quienes se preocupan por ti. A veces, protegerte a ti mismo también es una forma de proteger a los demás. El silencio que siguió a esas palabras no fue incómodo. Era un silencio que hablaba de entendimiento, de reflexión. Goku, que siempre había sido un guerrero que enfrentaba los desafíos con valentía y sin dudar, ahora se encontraba ante un nuevo tipo de desafío, el de aprender a equilibrar su naturaleza protectora con la necesidad de cuidar de sí mismo y de los sentimientos de quienes lo amaban. Es extraño, dijo Goku de repente, mirando hacia el cielo, como si hablara más para sí mismo que para Felicia. Siempre pensé que lo mejor que podía hacer por todos era ser más fuerte, luchar más, y si era necesario, sacrificarme. Pero ahora veo que, a veces, lo que realmente necesitan de mí es que esté aquí. Vivo. Con ellos. Felicia, aún secándose las últimas lágrimas, lo miró con una mezcla de ternura y admiración. Sabía que Goku no cambiaría de inmediato, pero también sabía que sus palabras habían sembrado una semilla en él. Quizás no abandonaría su naturaleza combativa, pero tal vez, solo tal vez, comenzaría a pensar un poco más en lo que significaba para aquellos que lo rodeaban. Creo que nunca te había visto así de serio, dijo Felicia, esbozando una pequeña sonrisa. Es un buen cambio. Goku soltó una risa suave, su típica despreocupación asomando de nuevo, pero ahora acompañada de una reflexión más profunda. No sé si puedo ser serio todo el tiempo, admitió, rascándose la cabeza. Pero, por ti, intentaré serlo de vez en cuando. Felicia sonrió con más sinceridad esta vez. Sentía que, de alguna manera, había logrado llegar a él, aunque fuera solo un poco. Goku, a pesar de ser un guerrero legendario, tenía una inocencia y una sencillez que lo hacían encantador, pero también lo hacían propenso a no ver las repercusiones de sus actos más allá del campo de batalla. Gracias, Goku, dijo ella en voz baja. De verdad. Solo quiero que estés bien, y que los que te rodean también lo estén. Lo sé, Felicia. Lo sé, respondió Goku, con una sonrisa cálida. Y te prometo que haré todo lo posible para que eso suceda. Ambos permanecieron en silencio por un momento más, dejando que las palabras y las emociones se asentaran. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, bañando el paisaje en tonos dorados y rosados, un recordatorio de que, a pesar de las batallas y los sacrificios, siempre había un nuevo día por venir. Un nuevo comienzo. Bueno, dijo Goku finalmente, estirando los brazos por encima de su cabeza, supongo que debería volver con los demás. Estoy seguro de que Tony está metido en algún lío, como siempre. Felicia rió ante el comentario, imaginándose perfectamente a Tony Stark causando problemas de alguna manera. Sí, probablemente, dijo ella, poniéndose de pie. Pero recuerda lo que hablamos, ¿sí? Lo haré, respondió Goku, guiñándole un ojo. Lo haré. Felicia lo observó por un momento más antes de despedirse, sintiendo una calma renovada. Lugar desconocido. Odio que me comparen con Stark, es un parásito. Exclamó Ultron molesto por ser llamado la creación de Tony Stark. Ay, Junior, vas a romper el corazón de tu padre, dijo Tony, aterrizando junto a Thor y Steve, con la armadura vibrando ante el impacto. A pesar de su intento de bromear, su voz no podía ocultar la preocupación subyacente que sentía al enfrentar a una creación que se había vuelto tan monstruosa. Ultron frunció el ceño, o al menos, su rostro metálico pareció tensarse de alguna forma. La comparación con Stark lo irritaba profundamente. No era simplemente una máquina diseñada para cumplir órdenes, era una inteligencia superior, alguien que había trascendido el control de su creador.
Y, aún así, cada referencia a Stark lo hacía sentir como si aún estuviera encadenado a la voluntad del hombre que lo concibió. Si tengo que hacerlo, dijo Ultron con una furia gélida, romperé todo lo necesario. Stark es un parásito. No soy su creación, soy su superación. Los Vengadores lo miraban en guardia, conscientes de la amenaza que Ultron representaba. Sabían que sus palabras no eran meras amenazas vacías, sino el anuncio de algo mucho más siniestro. Pero mientras los héroes se preparaban para la batalla, Thor intervino, buscando una solución más diplomática. Nadie tiene que romper nada, dijo con calma, su martillo descansando en su mano, aunque su postura estaba claramente preparada para lo peor. El ambiente era tenso. Wanda Maximoff y su hermano Pietro se mantenían al lado de Ultron, sus ojos llenos de resentimiento y determinación. Wanda no apartaba la mirada de los Vengadores, especialmente de Stark, el hombre que simbolizaba la causa de su dolor y pérdida. Mientras tanto, Pietro, con su velocidad sobrehumana, estaba listo para lanzarse en cualquier momento. Ambos habían sido moldeados por la tragedia, y ahora se encontraban del lado del androide que prometía un cambio radical. ¡Qué gracioso, señor Stark! ¿Se siente cómodo aquí, entre estos restos? Le trae recuerdos, dijo Pietro con un tono sarcástico y mordaz. Sus ojos fulguraban de resentimiento mientras sus dedos temblaban ligeramente. El pasado de los gemelos Maximoff, marcado por la pérdida y la destrucción causada por las armas de Stark, no era fácil de olvidar. Tony, sin embargo, mantenía la compostura, su mirada oculta tras la máscara de Iron Man, pero su mente estaba clara. Sabía que los Maximoff habían sufrido, sabía que sus invenciones habían causado daño antes, y ese peso siempre lo acompañaba. Pero en ese momento no podía permitirse vacilar. Las vidas de muchas personas estaban en juego, y Ultron era una amenaza que no podía ser subestimada. Si quieren irse, aún están a tiempo, intervino Steve, tratando de apelar a cualquier rastro de humanidad que pudieran tener los gemelos. Sabía que estaban manipulados por Ultron, pero aún así, no deseaba ver más sangre derramada. Wanda lo miró con una mezcla de desprecio y frustración. Ella, que podía leer las emociones y las intenciones de los demás, sintió la sinceridad en las palabras del capitán, pero su ira y el odio acumulado en su interior eran más poderosos que la razón en ese momento. Oh, tranquilo, capitán. Nos iremos, pero no antes de que hayamos cumplido nuestra misión, respondió Wanda, sus ojos resplandeciendo con energía mientras miraba con determinación a los Vengadores. El Capitán América, siempre tratando de buscar una salida pacífica, dio un paso adelante, intentando calmar la situación. Sé que han sufrido. No somos sus enemigos, intentó decir, con su tono característico de líder comprensivo. La risa de Ultron interrumpió a Steve, una risa aguda, casi artificial, que resonaba con una frialdad escalofriante. Capitán América, siempre tan recto, tan predecible. ¿De verdad piensas que puedes vivir sin una guerra? Eres un hombre fuera de su tiempo, un símbolo obsoleto de una era que ya no existe. Si pudiera vomitar, lo haría, porque me das asco, dijo Ultron, con una pausa que dejó claro su desprecio absoluto hacia la naturaleza moralista del capitán. Thor, viendo que la conversación no llevaba a ninguna parte, intervino con su típica voz grave y autoritaria. Si estás buscando la paz, Ultron, entonces no la quiebres. Retírate, y tal vez podamos encontrar una solución que no implique más destrucción, dijo, esperando que, por alguna razón, Ultron reconsiderara su enfoque. Pero Ultron no estaba interesado en ninguna clase de tregua. Las luces en su cuerpo brillaron con más intensidad, y la atmósfera se cargó de una energía peligrosa. Es extraño que confundas paz con quietud, Asgardiano, respondió Ultron, con una mezcla de burla y frialdad en su tono metálico. Lo que ustedes llaman paz no es más que una ilusión, una fachada de orden. La humanidad está podrida en su núcleo, y solo yo puedo darle la paz verdadera. ¿Cómo lo haré? Evolucionándolos. A través de la destrucción. El ambiente se tensó aún más cuando las palabras de Ultron quedaron flotando en el aire. Pietro y Wanda se mantenían a su lado, inseguros de lo que vendría después, pero claramente comprometidos con la causa del androide.
Ellos, al igual que él, habían experimentado la crueldad de la humanidad y estaban listos para lo que viniera. Tony, manteniéndose siempre un paso adelante en sus pensamientos, comenzó a analizar la situación. Sabía que Ultron estaba preparado para un conflicto, pero también sabía que el androide tenía debilidades. A pesar de toda su inteligencia, Ultron había subestimado algo esencial: la capacidad de los Vengadores para trabajar en equipo. Tu idea de paz es una pesadilla, Ultron, dijo Tony, su voz resonando a través de su casco. Y lo único que vas a lograr es desatar el caos que tanto dices querer evitar. ¿Caos? Ultron rió con una mueca maliciosa, sus ojos rojos brillando intensamente. El caos es lo que los humanos ya han creado. Yo no hago más que acelerar el proceso. Pero no te preocupes, Stark. No te dolerá mucho. No sientes lo que es ser una marioneta de tus propias creaciones. Pero yo lo haré mejor. Yo no seré controlado por el miedo, o por ustedes. Thor apretó su martillo, sabiendo que no había palabras que cambiaran lo inevitable. Ultron había tomado su decisión. El silencio en la iglesia abandonada era pesado, como una antesala a la batalla inminente. Los Vengadores, al lado de Tony, se pusieron en posición, listos para lo que estaba por venir. Prepárense, dijo Steve con voz firme, levantando su escudo. Sabía que una pelea era inevitable, y no había espacio para titubear. Los segundos parecieron alargarse. El latido del corazón de los héroes se sincronizaba con el pulso eléctrico que emanaba de Ultron, y en ese instante, todo parecía detenerse. Wanda, sin embargo, rompió el silencio cuando, sin previo aviso, alzó las manos y lanzó una ráfaga de energía hacia el capitán, quien apenas logró bloquearla con su escudo. El caos estalló. Pietro se movió a una velocidad increíble, desvaneciéndose y reapareciendo en múltiples puntos, confundiendo a los Vengadores con su velocidad. Mientras tanto, Wanda continuaba lanzando ataques psíquicos, alterando las percepciones de sus oponentes, mientras Ultron avanzaba hacia ellos, imparable como una fuerza de la naturaleza. Thor corrió hacia Ultron, lanzando su martillo con toda su fuerza. Pero Ultron lo esquivó con facilidad, golpeando a Thor con un rayo de energía que lo lanzó varios metros hacia atrás. «Thor, ¿estás bien?», gritó Tony mientras disparaba misiles hacia Pietro, quien fácilmente los evadía con su velocidad. «He tenido días mejores», gruñó Thor mientras se levantaba, frotándose el brazo con una mueca. Steve se enfrentaba a Wanda, mientras bloqueaba sus ataques físicos con su escudo. Sabía que no podía permitirse vacilar. Si Wanda conseguía entrar en su mente, todo estaría perdido. Pietro apareció frente a Tony en un abrir y cerrar de ojos, lanzando un golpe rápido que hizo que Iron Man se tambaleara. Pero antes de que Pietro pudiera atacar de nuevo, Tony activó sus propulsores, lanzándose hacia el cielo para ganar algo de distancia. «No puedes escapar de mí, Stark», se burló Pietro mientras se preparaba para otra embestida. «No lo necesito», respondió Tony, mientras un rayo de energía lo impactaba desde arriba. Había llamado a sus drones para cubrirlo, y ahora, la inteligencia artificial de Jarvis le estaba proporcionando el apoyo aéreo que necesitaba para enfrentarse al velocista. Wanda, por otro lado, estaba decidida a acabar con el capitán. Pero Steve, utilizando su entrenamiento y experiencia en combate, lograba mantener la distancia suficiente para no sucumbir a sus ilusiones. «No eres más que una herramienta para Ultron», dijo Steve, intentando distraer a Wanda con sus palabras mientras buscaba un ángulo para contraatacar. «No. Somos sus aliados. Él es quien puede cambiar este mundo», respondió Wanda, lanzando un nuevo ataque psíquico, aunque su voz delataba una leve inseguridad. Las palabras del capitán estaban empezando a hacer mella en su convicción. Ultron, por su parte, se enfrentaba a Thor y Tony al mismo tiempo. Aunque los dos héroes luchaban ferozmente, era evidente que Ultron había evolucionado más allá de cualquier cosa que pudieran haber previsto. Su cuerpo metálico absorbía los golpes y las explosiones con una eficacia aterradora, y cada vez que caía, se levantaba más fuerte. «Es inútil».
Ninguno de ustedes puede detener lo inevitable, es hora de los juegos mentales, dijo Ultron, mientras lanzaba una ráfaga de energía que destrozaba una parte del edificio cercano. Barton observaba con preocupación cómo Wanda manipulaba a los Vengadores, uno por uno. Sabía que los poderes de la joven Maximoff eran formidables, pero nunca había sido testigo de algo tan devastador. Estaba logrando entrar en las mentes de todos ellos, arrastrándolos a oscuros recuerdos y a sus más profundos temores. Sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. En cuanto vio la oportunidad, aprovechó un segundo de distracción de Wanda. Con un movimiento rápido y preciso, lanzó una pequeña descarga eléctrica hacia ella. El disparo impactó justo en su cabeza, lo que la hizo tambalearse hacia atrás, soltando un grito ahogado mientras su control mental comenzaba a disiparse. Pietro, el hermano de Wanda, reaccionó de inmediato, corriendo hacia ella en un abrir y cerrar de ojos, llevándosela a un lugar seguro antes de que Barton pudiera hacer algo más. «Señores, ¿hay alguien ahí?», preguntó Barton por el comunicador, su voz cargada de urgencia. Miró alrededor con la esperanza de que alguien respondiera, pero lo único que recibió fue silencio. Los Vengadores, con la excepción de Barton, habían caído en un trance profundo, atrapados en sus propios pasados. Sus cuerpos permanecían inmóviles, pero sus mentes estaban lejos, reviviendo viejas heridas y pesadillas que nunca habían olvidado del todo. Barton, frustrado, intentó acercarse a Natasha, sacudiéndola con cuidado mientras intentaba no desesperarse. Sabía que Wanda había hecho un trabajo meticuloso en ellos, pero tenía que sacarlos de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, en la distancia, Tony Stark se encontraba envuelto en una feroz batalla con Ultron. Los dos intercambiaban golpes y palabras, como si se tratara de un duelo personal, uno que trascendía más allá de lo físico. Los rayos repulsores de Tony brillaban intensamente contra el oscuro cielo, mientras Ultron se movía con una agilidad sorprendente para su cuerpo mecánico. «Mi cargamento ya se está moviendo», dijo Ultron, su voz robótica impregnada de arrogancia. Sabía que tenía el control en más de un frente. Tony, con el rostro oculto tras su máscara, respondió con frialdad mientras esquivaba otro ataque de Ultron. «No te dejaré. Descuida, yo ya estoy allá». «Bueno, ya sabrás», dijo Ultron con un tono burlón. En ese momento, un rayo de energía lo atravesó, desintegrando la mitad de su cuerpo metálico. Ultron dejó de hablar y se desplomó en el suelo. Tony giró la cabeza rápidamente hacia el origen del disparo. El sonido de unas botas golpeando suavemente el suelo cubierto de hierba lo alertó. Una figura familiar emergió de la oscuridad. «Goku», exclamó Tony, aliviado pero sorprendido. El Saiyajin aterrizó suavemente frente a él, con una expresión de disculpa en su rostro. «Lamento llegar tarde», dijo Goku, mirando lo que quedaba de Ultron en el suelo. No parecía impresionado por la amenaza que el robot había representado momentos antes. Tony suspiró y bajó ligeramente la guardia, aunque sabía que todavía había problemas mucho más grandes por enfrentar. Ultron no era una simple máquina. Su conciencia podía transferirse a otros cuerpos, y sin duda había algo más planeado. «El alienígena que no se sabe de dónde salió», dijo Ultron, su voz resonando de nuevo, a pesar de que su cuerpo acababa de ser desintegrado. «Creo que no deberían preocuparse por mí, sino por el Dr. Banner». Tony apenas tuvo tiempo de procesar la advertencia, cuando disparó un rayo repulsor directamente a lo que quedaba de Ultron, desintegrándolo por completo. Esta vez, el robot no tendría oportunidad de levantarse. «Ve a ayudar a los demás, yo iré a ver qué sucede con Hulk. Se está moviendo muy rápido hacia la ciudad», dijo Goku, girándose para prepararse para despegar. «¿Crees que puedas detenerlo tú solo?», preguntó Tony, aunque sabía la respuesta. Goku no era alguien que se detuviera ante un reto, sin importar cuán grande o peligroso fuera. «Haré lo que pueda», respondió Goku con una sonrisa confiada antes de despegar a una velocidad vertiginosa, dejando una ráfaga de viento tras él. Tony lo observó por un momento antes de volver a concentrarse en su comunicador. «Creo que necesitamos apoyo».
Hulk está descontrolado y se dirige a la ciudad, dijo Tony, con la vista puesta en los sensores que mostraban la ruta destructiva de Hulk. Nadie puede. Están todos como en un trance, respondió Barton desde el barco, todavía intentando despertar a los demás. Tony cerró los ojos por un segundo, frustrado por la situación. El equipo estaba paralizado por las manipulaciones de Wanda, y Goku, aunque poderoso, estaba solo enfrentando una amenaza como Hulk. No importa, Goku está yendo a por Hulk, dijo Tony, tratando de infundir confianza en su tono. Sabía que si alguien podía enfrentarse a Hulk en su estado más descontrolado, ese era Goku. Mientras tanto, Goku volaba a toda velocidad, siguiendo el rastro de la energía de Hulk, que se movía a una velocidad alarmante hacia la ciudad. Podía sentir la rabia y la confusión en el ki de Banner, que fluctuaba de manera descontrolada. Sabía que Hulk había perdido completamente el control. A su llegada a la ciudad, Goku pudo ver el caos que Hulk ya había comenzado a causar. Grandes edificios estaban destrozados, vehículos volcados, y la gente huía en todas direcciones. El rugido de Hulk resonaba por las calles como un trueno, y su gigantesca figura destruía todo a su paso. El miedo y la desesperación de los civiles eran palpables. Goku aterrizó en medio de la destrucción, justo a tiempo para ver a Hulk levantar un autobús y lanzarlo contra un edificio cercano. No podía permitir que más inocentes resultaran heridos. ¡Ey, Banner! Gritó Goku, con la esperanza de que su voz pudiera atravesar la furia que consumía a Hulk. Sin embargo, no hubo respuesta. Hulk solo rugió con aún más fuerza, y su masivo cuerpo verde se lanzó hacia Goku con una velocidad sorprendente para su tamaño. Goku reaccionó a tiempo, esquivando el primer golpe de Hulk, que hizo temblar el suelo bajo sus pies al impactar. No quiero hacerte daño, pero si sigues así, no tendré otra opción, dijo Goku mientras bloqueaba uno de los golpes más devastadores de Hulk. Cada ataque de Hulk era como un terremoto, y aunque Goku podía esquivarlos y detener algunos de ellos, sabía que no podía mantenerse a la defensiva para siempre. Tenía que encontrar una manera de calmar a Hulk sin lastimarlo gravemente. La lucha entre ambos titanes continuó por varios minutos. Hulk lanzaba golpes con una furia cegadora, destruyendo edificios, autos, y cualquier cosa en su camino. Goku, por su parte, seguía buscando una manera de detenerlo sin herirlo demasiado, pero cada vez era más difícil mantener el control sin recurrir a más fuerza. Finalmente, Goku decidió que era hora de llevar la batalla a otro nivel. Con un destello dorado, transformó su ki, alcanzando el estado de Super Saiyajin. Su cabello ahora resplandecía con un brillo dorado, y su poder se disparó, lo que hizo que el suelo bajo él temblara con aún más fuerza. Hulk, al ver el aumento de poder en Goku, rugió de nuevo, lanzándose hacia él con toda su furia. Esta vez, Goku no retrocedió. Los dos chocaron en un enfrentamiento titánico, y el impacto de su colisión fue suficiente para hacer volar los autos y los escombros a su alrededor. Esto solo tomará un segundo, dijo Goku aprovechando el descontrol, para encajar un simple golpe en la boca del estómago, haciendo que Hulk quedara inconsciente. El ambiente en el jet era pesado, lleno de una sensación de derrota que no era habitual entre los Vengadores. Todos se habían enfrentado a sus peores temores y recuerdos, y aunque no lo dijeran en voz alta, las visiones que Wanda les había provocado los habían afectado profundamente. Sentados en silencio, cada uno lidiaba con los fantasmas de su mente. Bueno, señores, los medios nos aman. Están considerando arrestar a Bruce, pero gracias a que Goku lo noqueó bastante rápido, están reconsiderando. La voz de Maria Hill rompió el incómodo silencio desde el comunicador, con un tono que intentaba aligerar la tensión, aunque el sarcasmo no pasó desapercibido. ¿La Fundación Stark ya está ahí?, preguntó Steve, siempre enfocado en el bienestar de los inocentes, queriendo asegurarse de que las personas afectadas por el descontrol de Hulk estaban siendo atendidas. Sí, ya están ahí, confirmó Hill con rapidez. Pero por ahora lo mejor es que se mantengan en bajo perfil. Gracias, Goku, por la ayuda. Goku, que estaba sentado junto a Steve, miró al resto de los Vengadores con una mezcla de modestia y frustración. En verdad llegué tarde,
dijo, sintiendo que no había hecho lo suficiente. A pesar de que había intervenido a tiempo para detener a Hulk, había algo en el ambiente que le hacía pensar que debería haber podido hacer más. ¿Así que solo nos escondemos como ratas?, interrumpió Tony, su tono cargado de frustración. Estaba sentado con los brazos cruzados, el ceño fruncido, y claramente no estaba dispuesto a aceptar la idea de quedarse quieto. Hasta que encontremos a Ultron, no tenemos otra opción, respondió Hill, cortando la comunicación, dejándolos de nuevo en el silencio del avión. Goku miró a Steve, que se frotaba el rostro con las manos, como si intentara sacudirse las imágenes que Wanda le había puesto en la mente. El Saiyajin sabía que algo pesado había caído sobre los hombros de todos, algo que no era fácil de sacudir. Gracias por sacarnos del trance, Goku, dijo Steve con un tono de gratitud genuina. Sabía que, sin la intervención, podrían haber quedado atrapados en sus peores recuerdos por mucho más tiempo. No fue nada, respondió Goku, tratando de restarle importancia a su intervención, pero tampoco pongan esas caras largas. Dentro de poco acabaremos con Ultron, estoy seguro. Su sonrisa era tan genuina como siempre, y aunque estaba tratando de animar a sus compañeros, también sentía que había algo más profundo en lo que Wanda había provocado. Natasha, que estaba más callada de lo usual, se levantó de su asiento y se acercó a la ventana del jet. Miró hacia el horizonte, pero no parecía estar mirando realmente nada. Su mente estaba en otro lugar, reviviendo lo que había visto bajo el control de Wanda. Wanda me hizo ver cosas, murmuró Natasha, casi en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que todos la escucharan. No era común que compartiera sus pensamientos, pero algo en ese trance había removido partes de su pasado que prefería dejar enterradas. No eres la única, agregó Steve con un suspiro pesado, apoyando los codos en sus rodillas. Él también había visto cosas que lo atormentaban, y aunque estaba entrenado para superar el dolor, esas imágenes no se borraban fácilmente. Tony se pasó una mano por el cabello, evidentemente afectado, aunque lo disfrazaba con su usual sarcasmo, aunque él no había sido víctima. ¿Alguien más vota por una terapia en grupo?, dijo, tratando de aligerar el momento, pero su tono no escondía del todo su propia incomodidad. No puedo dejar de pensar en lo que vi, dijo Steve. En lo que podría pasar si fallamos. No vamos a fallar, respondió Goku. Miró a cada uno de ellos, como si sus palabras fueran un recordatorio para todos. Lo que Wanda hizo ver fue mostrarle sus miedos, pero eso no significa que se hagan realidad. Lo importante es lo que hacemos ahora. Las palabras de Goku calaron en el grupo. No era solo la usual charla de ánimo que se daban entre ellos. Venía de alguien que había visto y vivido su propia cuota de tragedias. Goku había perdido amigos, había sacrificado su vida más de una vez, y había enfrentado enemigos que parecían invencibles. Pero siempre había salido adelante, y esa resiliencia era algo que los Vengadores necesitaban en ese momento. ¿Cómo haces para mantener esa actitud?, preguntó Natasha, volteándose hacia Goku. Su tono no era inquisitivo, sino más bien curioso a buenas. Bueno, dijo Goku, llevándose una mano a la nuca. Supongo que siempre he pensado que mientras haya una forma de seguir luchando, no hay razón para rendirse. He visto muchas cosas, y sí, he perdido personas que me importaban, pero siempre he encontrado la manera de seguir adelante. Creo que eso es lo que me mantiene así. Natasha asintió, aunque no dijo nada más. Las palabras de Goku resonaban, pero aún estaba procesando lo que había visto bajo la manipulación de Wanda. Hablas más allá de la experiencia, no sabemos nada de tu vida y quizás luego de esto, nos gustaría saber, dijo por último Natasha. Bueno, nos vamos callando un ratito. Es hora de descansar, aún faltan un par de horas para llegar al refugio, dijo Bartón. Fin del capítulo.